Señora Gladys, tiene 10 minutos, hasta 10 minutos, para referirse aquí al Consejo de Bogotá. Bienvenida. Buenos días para todas y todas y todos. Bueno, nosotras y nosotros quisiéramos primero comenzar diciendo que no solamente el 9 de abril, la memoria y solidaridad con las víctimas y se nos escuche. Yo creo que desde que me conozco en esta ciudad como víctima del conflicto armado, he visto pasar por acá el mismo lamento y la misma, digamos, queja de la desatención realmente en los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá. Y es por eso que la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas desde el año pasado se hizo una meta de cómo lograr quedar representados en ese plan de desarrollo realmente con una meta fija, con un presupuesto definido para la atención de las víctimas en Bogotá. ¿Por qué lo decimos y por qué venimos siempre incidiendo sobre este tema? Porque hoy vemos casi 400.000 víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá con un déficit en el derecho a la vivienda. Decía el doctor Gustavo, que fue nuestro consejero anterior, y la doctora Ana Teresa, ellos tienen ya un conocimiento enorme sobre el tema de las debilidades de la atención y lo que les falta para poder que en Bogotá haya una atención real a las víctimas del conflicto armado, como es el derecho a la vivienda. Hemos pasado muchísimos temas y hemos identificado allí de esas barreras y esas brechas que hay para que las víctimas del conflicto armado tengan una vivienda digna. Como vemos como en ese plan de ordenamiento territorial no quedó el uso del suelo para víctimas del conflicto armado, pero ¿qué vamos a hacer para solucionar lo que ya pasó? Y yo vuelvo y digo, no venimos acá a quejarnos con lo de siempre que no hay atención. No, esta mesa distrital viene trabajando desde el año pasado en unas propuestas que anoche nos decían, y hay que reconocerle a la administración esa pequeña victoria que logra esa incidencia y ese trabajo que hemos hecho, donde dice que se va a dejar una política pública, un documento específico para víctimas del conflicto armado, donde, claro, habrá que hacer una serie de cambios, donde habrá que hacer un COMPES que cumpla a través de que no sea solo esta administración, sino las futuras administraciones tengan unos planes, programas y proyectos claros realmente para la atención de las víctimas del conflicto armado, que queden unas becas específicas para esas víctimas del conflicto armado en educación superior, generación de ingresos, empleo digno. Es realmente no ponerse en los zapatos de las víctimas, sino en el lugar de las víctimas que vieron su proyecto de vida interrumpido abruptamente cuando nos tocó la guerra. Nosotros no pedimos vivir la guerra. Aquí no hay víctimas ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Aquí hay víctimas que hemos vivido los flagelos de una guerra que no pedimos vivir, vale resaltarlo. Una guerra que fue hecha tanto por grupos al margen de la ley, por paramilitares, por guerrilleros, por las mismas fuerzas que nos debían proteger. Entonces, acá nadie pidió vivir la guerra, pero sí pedimos que nuestros derechos sean con dignidad, que realmente lo que más nos acoge y lo que más problemática nos da, si usted tiene un techo y un empleo digno, usted puede superar ese estado de vulnerabilidad. Y no me lo estoy inventando yo. La Corte Constitucional, en el estado de cosas inconstitucionales como la sentencia T025 lo dice muy claro, la población víctima del conflicto armado es de especial protección. Y solamente somos de especial protección y atención cuando hay conmemoración, o realmente vamos a trabajar en unos planes y proyectos y programas que lo hablaba con la administración en la interlocución, en la incidencia que tenemos, que realmente reparen a las víctimas, o nos vamos a ir, decía el doctor Gustavo, la paz. Todos, y soy una asidua defensora de la paz en nuestro país, y lucharé porque nadie más tenga que vivir lo que un día nosotros, las víctimas del conflicto armado, lo vivieron. Pero también paz con hambre no hay.
Si nosotras y nosotras de verdad queremos una atención integral a las víctimas del conflicto armado, sabemos que Bogotá no da indemnizaciones, pero sí tiene los sujetos de reparación colectiva para empezar a terminar esos PID que aún están sin terminar y los nuevos sujetos que también deben implementar esas medidas de reparación colectiva. Igualmente, los niños y niñas que salgan de la educación y tengan sus accesos, ¿cuántas becas específicas hay para víctimas en Bogotá? ¿Cuántas unidades de vivienda? Porque las brechas es un cierre financiero. En ocasiones anteriores, en la administración de la Bogotá Humana, quedaron unos lotes, quedaron unos presupuestos para víctimas que se ejecutaron con las OPB en Bogotá, donde hubieron unos proyectos satisfactorios y otros donde nos robaron, donde incluso con la administración del doctor Peñalosa estuvimos denunciando lo que pasó. ¿Por qué pasan esas cosas? Por las brechas y barreras de que no hay un enfoque de una política pública en vivienda para víctimas del conflicto armado. Muchas víctimas fuimos estafados por una OPB 25 de noviembre, que todos la recuerdan, que fue la de Osvaldo Jaraba, donde hay más de 60 familias estafadas con un cierre financiero que hoy no se ha devuelto. ¿Y por qué pasan todas esas cosas? Por la falta realmente clara y de voluntad política para la atención a las víctimas del conflicto armado en su vivienda. Entonces yo creo que más allá de todo lo que nosotros decir, ahí están las víctimas otra vez pidiendo, no, son derechos que como ciudadanas y ciudadanos tenemos y más como víctimas del conflicto armado. Realmente yo enaltezco, porque no puedo desconocer la voluntad que se ha tenido con el doctor Gustavo, que ya ha sido alto consejero, que conocemos, con la doctora Isabelita, con la doctora Ana Teresa y con todas las que han participado en este proceso. Al CTPD le hemos mandado nuestras propuestas porque hicimos unas propuestas, recogimos las propuestas que han hecho las mesas de participación, las juntamos todas, que no vienen a ser diferentes a los derechos mínimos vitales para cada persona vivir y más como víctimas del conflicto armado. De esas 200 propuestas las bajamos a 72 propuestas resumidas y que hoy queremos ver realmente reflejadas en esa política pública con un COMPES definido. Y claro, esto va a tener unos cambios, pero también se necesita que cuando se empiece a implementar haya la voz de las víctimas en la implementación, en la construcción de esa política pública. Es hora de que realmente esta situación que siempre venimos acá a exponer, no tenemos, no se nos ha dado esto, son derechos fundamentales. Aquí no estamos pidiendo ir a la luna, aquí simplemente estamos diciendo que se le cumpla a las víctimas del conflicto armado en sus mínimos, como derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a un ingreso garantizado como es el trabajo, el empleo digno. No sé qué más se me puede pasar, pero podemos hablar muchísimas cosas, pero ¿cómo logramos eso? Con esos derechos mínimos cumplidos. Derecho a la vivienda, ¿cuántos cupos de vivienda hay? Ustedes saben que las víctimas del conflicto armado están reportados, la gran mayoría no tienen un empleo digno para tener un respaldo financiero. ¿Cómo vamos a lograr que realmente haya un techo digno para las víctimas del conflicto armado en Bogotá? Que creo que es lo que más podemos luchar y hacer. Y ahorita se habló y vi que se inauguró una mesa de vivienda donde es importante que se tenga en cuenta las víctimas del conflicto armado con esas especificaciones que les acabo de narrar. No hay presupuesto, no tenemos cierre financiero porque la gran mayoría están reportados, no hay un proyecto de que realmente se diga estas son las víctimas, las ofertas para las víctimas del conflicto armado. Las constructoras tienen sus propios negocios con esto y lo vimos con el proyecto que encabeza de Osvaldo Jaraba y Janet, fueron estafadas las víctimas en Bogotá y es por eso. Es porque realmente no hay un programa y se permite todo este tipo de cosas. Yo no voy a hablar más, les voy a dejar la palabra a mis compañeros porque ellos también tienen sus propias necesidad de contarles a ustedes cómo es la situación de las víctimas del conflicto armado. Acabamos de recibir un panfleto amenazante, lo decía el doctor Gustavo, nadie sabe lo que se siente cuando se es amenazado. Y vengan donde vengan esas amenazas, son criminales, porque nadie sabe lo que es vivir el conflicto armado desde la arista donde lo ponga, para que en el trabajo y en el ejercicio de nuestro liderazgo también tengamos que vivir con miedo.
tampoco tengamos, en los territorios se está cobrando una comisión para nosotras y nosotros poder bajar a los territorios y hacer nuestras reuniones. ¿Qué es eso? De verdad que el llamado que hoy hacemos es responsabilidad realmente por la superación del estado de las víctimas en Bogotá, víctimas del conflicto armado. Gracias. Gracias, Gladys Aristizábal, coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas en Bogotá. Ahora tiene la palabra el señor Fernando Chapamuno. Adelante, hasta 10 minutos, puede hablar hasta 10 minutos. Para todos, mi nombre es Fernando Chamapuros, de la comunidad indígena Huaunán, del departamento del Chocó. Somos víctimas de conflictos armados. Sabemos que el país que ha venido durante muchos años, nuestro país internos, disculpa, he vivido durante muchos años, hace más de 15 años, víctima de conflictos armados, tanto como reclutamientos, el departamento del sur, del departamento del Chocó. La mayoría de las familias que han venido sufriendo de desplazamientos forzados, y por eso hoy como hacer el llamado a todas las bancadas que se encuentran en estos momentos como a unirse a esta causa para encontrar que el país necesita la paz. Hemos desplazado del año 2008 a la ciudad de Bogotá y hoy estamos presentes aquí, ya llevamos más de 13 años aquí en la ciudad de Bogotá y muchas familias se encuentran en este momento residiendo en esta ciudad. Y cuando encontramos ya como viviendo en esta ciudad, encontramos también como hemos recibido también, como acaban de mencionar, como amenazas. Ya llevamos como 4 miembros de la comunidad han asesinado en la localidad Ciudad Bolívar. Y por eso hoy como hacer el llamado, nosotros como la comunidad y tanto el Cabildo, hemos solicitado a diferentes entidades competentes la reubicación de las familias que se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá, y han pasado mucha administración y las entidades competentes no han escuchado esa solicitud, esa petición, y hemos venido, radicamos muchos documentos para que las familias puedan recibir esa reparación colectiva, para que ellos puedan reubicar y garantizar esa vida, es el derecho a la vida. Ya no queremos como nosotros como las familias indígenas, más que todo, no son parte de la ciudad. Ellos desde su uso y costumbre, más que todo ellos son campesinos, son del campo, y la mayoría de las familias requieren esa reubicación inmediata. Por eso hoy hacemos el llamado a todas las entidades que se encuentran en este momento y en la bancada como a unirse a trabajar por las víctimas del conflictos armados que se encuentra sin diferencia a clase política. Nosotros queremos la paz para que las familias ellos puedan tener vida, garantizar el derecho. Porque ustedes pensarán, las familias que se encuentran desplazadas aquí desde hace muchos años, ¿por qué no han retornado? Sabemos que el país se encuentra en guerra. El departamento del Chocó, la mayor parte, todos los días se encuentran confrontaciones con diferentes grupos armados de la ley. Otra vez retornar al territorio es como terminar la vida. Porque, en primer lugar, la unidad de víctimas y otras entidades van a decir retornen a sus territorios donde su origen, y ellos van a decir, van a hacer el retorno, pero no garantizan la seguridad. En primer lugar, no garantizan la seguridad porque retornan sin seguridad, sin alimentación
y cuando llega al territorio, nuevamente ellos esperan, los grupos ilegales esperan a los líderes para asesinarlo. Entonces, aquí para nosotros es una protección. A veces nos sentimos como excluidos en la ciudad, pero es un derecho para nosotros, para las víctimas del conflictos armados que encontramos aquí en la ciudad de Bogotá. Por eso, nuevamente, nosotros queremos la reubicación inmediata a las familias que se encuentran, las familias Huaunán que se encuentran aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad Ciudad Bolívar. Necesitamos que nos escuchen esa voz para que ellos puedan cumplir todas las solicitudes que estamos haciendo a las diferentes entidades del Estado. Muchísimas gracias, muy amables, por su atención. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora continúa en el uso de la palabra el señor William Peña, también de la Mesa Distrital de Víctimas. Muy buenos días para todos y todas. Antes de empezar a dar esta intervención, quiero darle un saludo muy especial a la doctora Ana Teresa Bernal, de parte del Nodo de Víctimas del Conflicto Armado, y a la alta consejera y al secretario de Gobierno y a todos los concejales que se encuentran hoy acá en el recinto. Y me voy a dirigir directamente a los señores concejales, porque creo que este debate es para que los señores concejales se pongan la mano en el corazón y miren, nosotros aquí no estamos pidiendo, estamos exigiendo derechos, derechos a los cuales nosotros, si ustedes nos apoyan, podemos tenerlos. Y a la vez quiero empezar haciendo una denuncia pública en el Consejo sobre las amenazas que han venido y hemos venido recibiendo las mesas locales de víctimas del conflicto armado. Hemos estado recibiendo algunas llamadas y panfletos donde nos exigen dinero y nos exigen armas y municiones para los paramilitares. Nos ponen citas en sitios que no sabemos con qué objetivo son esas citas. Entonces queremos hoy desde este consejo hacer esta denuncia pública, que sea una alerta temprana para que después no vayan a decir era que nosotros no sabíamos. Nosotros no nos dimos de cuenta porque nadie nos advirtió. Entonces, por eso queremos hacer esta denuncia. También sabemos muy claro de que el distrito no nos da indemnización, pero si nosotros, ¿cuántas personas que tienen más de 68 o 70 años a la fecha no han recibido la indemnización? Muchas mamitas que ya creo que se van a morir y no van a recibir la indemnización. Entonces sí pedimos a los señores concejales que nos apoyen, porque yo sé que se puede, haciendo una articulación con el gobierno nacional, se puede la indemnización para las víctimas del conflicto armado. No queremos más reintimidación, porque la verdad es que donde vamos nos sentimos reintimidados. Queremos también un presupuesto estable para las víctimas, porque la verdad, pues, si no hay presupuesto, nosotros no tenemos formas de acceder a nuestros derechos. Entonces, señores concejales, queremos que en el presupuesto del distrito quede una línea de inversión para las víctimas del conflicto armado. También queremos hablar sobre el tema de nosotros necesitamos en la región, digamos, en las localidades,
un mayor acompañamiento. Si nosotros estamos acá en Bogotá como víctimas del conflicto armado, no es porque queremos, es porque a muchos de los que estamos aquí en Bogotá nos han matado los hijos, nos han matado las esposas, nos han matado los maridos, nos han matado las mamases, los papases. Entonces, no estamos aquí porque queremos, estamos por obligación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Una reubicación. Muchos somos, el 90% somos campesinos y pues queremos trabajar, queremos tener tierras, porque eso hemos tenido en la vida, tierras para trabajar. Muchos no hemos querido venir acá porque queremos, sino porque la guerra nos obligó a estar en la ciudad. Ahora, hay muchos cordones de miseria en las invasiones. ¿Por qué hay cordones de miseria en las invasiones? Porque allá es donde están la mayoría de desplazados. ¿Por qué? Porque llegan a Bogotá y no es que no reciban ayudas. Lo que pasa es que esas ayudas no son suficientes para esas víctimas que llegan a la ciudad. Mamitas que llegan, valga la redundancia porque siempre lo digo, mamitas que llegan con 3, 4 hijos sin esposo y ¿qué les toca hacer? No saben leer, no saben escribir porque son iletradas. Entonces, ¿qué les toca hacer? Irse a las invasiones a que los exploten, le vendan lotes robados, las ultrajen y las maltraten en esas invasiones. Entonces queremos una política clara de vivienda para las víctimas del conflicto, los que no puedan retornar o reubicarse, al menos que tengan una vivienda digna donde vivir. Eso lo necesitamos las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias, no me extiendo más. Bienvenido, don César. Honorables concejales, buenos días. Soy César Cuervo, víctima del posconflicto armado, coordinador de la mesa de Usaquén, delegado de la mesa distrital. Hoy estoy acá como delegado de la mesa distrital. Quiero decirles a ustedes que conozcan antemano qué es la mesa distrital. La mesa distrital de participación efectiva se compone de las 20 localidades de Bogotá. Representando a 400.000 víctimas del distrito Bogotá, donde Bogotá es una de las capitales más receptoras de víctimas. Representando a todos estos hechos victimizantes de las diferentes regiones de Colombia. Por eso, hoy les quiero manifestar que las víctimas de sus territorios salen de una guerra, o para mal entenderlo, hemos vivido en medio de una guerra, de grupos paramilitares, guerrillas, etc. Nosotros vivimos en medio de esa guerra y ya hemos llegado a muchas diferentes ciudades de Colombia, como Bogotá. Desde allí, honorables concejales, les solicitamos que como ustedes son los que hacen el control político en el distrito, que miren este flagelo de víctimas, de 400.000 víctimas. También solicitarles que estas 400.000 víctimas vienen del campo con una vocación agraria, campesina, donde muchos en estos momentos no se encuentran sin empleo. Por lo cual les solicito que
estas víctimas tengan derecho al empleo, a la educación, a la salud, etc. Voy a cerrar mi capítulo y le voy a dejar el espacio a mis otros compañeros porque somos varios. Entonces, muchas gracias, honorables concejales. Continúa con el uso de la palabra la señora Betty. Mi nombre es Betty Chacón Castañeda, hago parte de la Mesa Distrital de Víctima y Mesa Nacional de Víctima también del conflicto armado. Bueno, nosotros sí, la mayoría enfatizamos en la política pública. Hoy las víctimas estamos exigiendo en nuestra propuesta que nos tengan en cuenta esa política pública para las víctimas del conflicto armado. Porque nosotros en todas las administraciones anteriores, como eso no se ha dado, de que haya esa política pública para víctimas de conflicto armado, es debido a ello que no se le ha podido dar cumplimiento a la ley 1448, a la T025 y también a la, digamos, a lo que la Corte Constitucional ha emitido para las víctimas del conflicto armado. No solo aquí en Bogotá, sino a nivel nacional. Entonces nosotros, por eso, hemos venido haciendo un ejercicio desde el año antepasado, desde la mesa pasada, trabajando estas propuestas para las víctimas del conflicto armado en Bogotá. Queremos también que tengan en cuenta esta resolución, la circular 0014-4, donde se le exige al gobierno y a los alcaldes incluir la política pública para víctimas del conflicto armado. Queremos que aquí esta administración en Bogotá también los tengan en cuenta esta resolución para esa inclusión, porque las problemáticas de las víctimas son todas las problemáticas que tiene la población víctima del conflicto armado en todo el territorio nacional. Pero en este caso, honorables Consejo de Bogotá, le pedimos que por favor escuchen este clamor de las víctimas el día de hoy y que tengan en cuenta ese trabajo que hemos venido haciendo de esa inclusión de nuestras propuestas. En esa ramillete de propuestas son como 72, pero ojalá que tengan en cuenta esas principales propuestas y para nosotros una de las principales es la creación de la política pública. Para de ahí nosotros poder concertar o hacer programas, proyectos efectivos para la población víctima del conflicto armado en Bogotá. Tenemos una gran problemática que es el tema de vivienda. Hemos tratado desde la mesa distrital reunirnos varias veces con el Ministerio de Vivienda, hasta ahora no ha sido posible, ya que ellos son los encargados de esa política pública de vivienda y realmente no vemos esa voluntad política desde el ministerio para que eso se dé. Nosotros hemos propuesto, sabemos que aquí en Bogotá hay una problemática del uso de suelo y por eso hemos dejado nuestras propuestas y hemos propuesto en todos los sectores que se le dé nuevamente el tema que se puedan aplicar los subsidios en vivienda usada, porque eso ayudaría a mitigar el tema del uso de suelo que hay en Bogotá. Sabemos que no hay para hacer proyectos de interés social y prioritario. Sabemos que hay para otros, pero para proyectos de interés social y prioritario no hay. Pero si se vuelve a aplicar el tema de los subsidios de vivienda usada, eso ayudaría a mitigar, porque son muchas las personas que pueden conseguir ya proyectos que están vendiendo en propiedad horizontal o en cualquier otra parte que no sea propiedad horizontal. Las víctimas pueden comprar casalote, lo que sea. Eso ayuda a mitigar. Tenemos otra gran problemática, señores consejeros, y es el tema del CISBEN.
El tema de Sisbén es una de las problemáticas más grandes que ahorita tienen las víctimas aquí en Bogotá y a nivel nacional, porque han quedado muchos fuera de los programas sociales. Nosotros hemos venido reuniéndonos con planeación y el DNP, debatiendo todas esas problemáticas que tienen las víctimas, porque no han sido, algunas no han sido incluidas porque están con un puntaje demasiado alto. Entonces, nosotros necesitamos que en todo eso tengan en cuenta. El ministerio, me devuelvo al Ministerio de Vivienda, sacaron una resolución en el 2020, el año pasado, la resolución 0782, donde habla de proyectos de vivienda, pero más que todo es para el sector rural, el sector urbano no aplicaría. Ellos hablan de organizaciones populares de vivienda, juntas de acciones comunales, y nosotros no podemos y dicen que también organizaciones sociales pueden inscribirse para estos mejoramientos de vivienda. No es cierto, porque las organizaciones sociales, nosotros no tenemos músculo financiero para hacer proyectos de mejoramiento de vivienda, que es a lo que está enrutado. Esto no está permitiendo que realmente haya una solución de vivienda para las víctimas en Bogotá, para las más de 400,000 víctimas que hay en Bogotá, porque son muchas las víctimas que faltan sin censar y son muchas las víctimas que están llegando todos los días a Bogotá, porque la problemática de seguridad en el país se ha agudizado demasiado y hoy en día en los territorios está llegando todos los días muchas víctimas al casco urbano. Así que, señores consejo, hoy las víctimas, realmente esa es nuestra clamor, esa es nuestra propuesta, nuestra voz, que hoy nos tengan en cuenta, ya que depende mucho de ustedes, que estas propuestas que nosotros estamos elevando, por favor, sean incluidas en este plan distrital de desarrollo. Nos queremos ver incluido ahí, nos queremos ver reflejado ahí. No queremos que nos pase como ha venido pasando anteriormente en las diferentes administraciones, que hemos sido excluidos. Muchas gracias. Bienvenida, señora Amparo. Muchas gracias. Señores del Consejo, espero por favor en este momento pongan atención a una de las víctimas que va a hablar por 400,000 víctimas que tenemos a nivel Bogotá. Mi nombre es Amparo Moreno, soy representante de la mesa local de USME y la mesa distrital. Víctima del conflicto armado por el hecho victimizante de violencia sexual. Mi petición ante ustedes, Consejo de Bogotá, señores concejales, compañeros víctimas del conflicto armado, es lo que han dicho mis compañeros, pero me gusta pisar y pisar y pisar para que por favor algún día seamos escuchados. Las víctimas estamos sufriendo muchas amenazas, incontables amenazas. La Unidad Nacional de Protección se compromete con las víctimas que están siendo amenazadas. De vez en cuando llaman, el proceso se demora, la Fiscalía no llama a ampliación de denuncias. En muchas localidades llegaron los famosos llamados el Tren de Aragua, que ahorita todo el mundo se quiere llamar el Tren de Aragua. Les están cobrando a nuestras víctimas, vendedoras, ambulantes de dulces, de cualquier cantidad de cosas, una vacuna para poder trabajar cuando las personas están trabajando por un sustento a medio comer con sus familias. Es impresionante las cosas que se manejan ahorita. En el gobierno de Bogotá Humana se dieron más de 1.900 a 2.100 viviendas gratis. No entiendo el por qué en estos últimos años no se ha podido hacer. Lo otro, hay terrenos, porque sí hay terrenos donde la administración
puede hacer la compra de los mismos para una vivienda digna para las víctimas del conflicto armado. Perdónenme en la expresión, no alcancías, porque si bien es cierto, hay compañeros víctimas del conflicto armado que vienen con 4 o 5 niños, traen a su mamá, a su papá y con niños en condición de discapacidad, donde les dan un apartamento en un 5º piso para subir y bajar cargados a sus personas que no pueden caminar. En este momento, no lo digo acá nuevamente, lo había propuesto en anteriores reuniones, hay un terreno en Ciudad Bolívar plano, totalmente construible, sin remoción en masa, sin nada. El terreno es de 13.500 metros cuadrados. ¿Por qué no los honorables concejales, el Estado, el gobierno hace la compra de ese terreno? Ahí se pueden ubicar muchas familias. Mire, señores concejales, para nadie es un secreto que nos tienen abandonadas a las víctimas. Les dicen a uno, sí, 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 y nunca ponen cuidado, nunca ponen atención. El pañito de agua le dan a uno mientras uno está en los espacios. Ya después se olvidan quién es quién. Dice el gobierno, dice el Estado, dicen otros países, en Colombia no hay guerra. Para nadie es desconocido que hemos y mis compañeros han sufrido desplazamientos intraurbanos. ¿Y qué pasa? Todo mundo se hace el de la oreja agachada, perdónenme la expresión, en mi sentir. Está hablando Amparo Moreno, pero no está hablando por Amparo, sino por todas las víctimas que de una o de otra manera han sufrido eso. Entonces, honorables concejales, gobierno, Estado, bueno, todos los entes, por favor, pónganse la mano en el pecho y piensen en las víctimas y por favor, no nos revictimicen más. Muchas gracias y perdonen. Continúa la señora Hilda. Creo que hoy se dio este día y igualmente quiero pedirle, no sé si estarán presentes, la doctora Isabelita, ya la veo, y igualmente al doctor Gustavo Quintero, y igualmente pedirles, porque eso el 9 de abril para nosotros no fue una reunión o una proclamación a las víctimas del conflicto armado, sino fue un saboteo en este consejo, porque se dio más parte a hablar los concejales que darle la oportunidad a las víctimas del conflicto armado. No es la primera vez que vengo aquí a actuar. Y el año pasado, nosotras con Marisa Buitrago estuvimos haciendo unas denuncias por los apartamentos que entregaron en mal estado. Y hoy hace un año, todavía estos apartamentos no han sido entregados totalmente. Con las mejoras que se hicieron y con las mejoras que se pidieron. ¿Por qué? Yo sí quisiera saber si está la Secretaría del Hábitat hoy acá, que muy a pedido mío hice que hicieran el llamado a la Secretaría del Hábitat, porque no tengo el placer de conocerla. Hoy tengo una denuncia con USME 1, no solamente el año pasado lo hicimos con USME 3. Hoy esta denuncia con USME 1, ¿cómo es posible que una curaduría urbana dé una licencia para unos apartamentos que están en mal estado? Unos apartamentos que se están prácticamente ahogando dentro del perímetro que está construido. Unos apartamentos que aquí, que logramos conseguir esto para demostrarles a ustedes que estos apartamentos estaban para demolición y que las víctimas del conflicto armado, porque son muchas las que hay allí, porque son 300 algo de apartamentos, los compraron y les vendieron una vivienda nueva, no les vendieron una vivienda para demolición. Y aquí muy claro lo dice, había que darle la demolición a esos apartamentos, que es la Torre 1, Torre 2,
7 y 8, que son las que están en mal estado, y que hoy más la Torre 1 y la Torre 2 son las que están sufriendo estos espacios. Tampoco les dejaron las personas con discapacidad tuvieran el acceso a entrar con una silla de ruedas, porque no la hay. Entonces, yo sí quisiera saber si la Contraloría, la Procuraduría, ¿dónde están? Y quisiera hacerle un llamado a este consejo y a ustedes, concejales, y a todos los entes de control aquí que hay. Necesitamos que, por favor, así con la publicidad engañosa que nos vendieron algunas de las víctimas del conflicto armado, nos hagan llegar lo que se vio en el túnel, ya que del USME 1 logramos conseguirnos que también fue una publicidad engañosa para ustedes. Entonces, yo sí quiero hacerle un llamado aquí, tanto a la doctora Ana Teresa como a todos los concejales, honorables concejales que hay hoy acá, que nos den la oportunidad de que ustedes mismos se percepcionen de ver cómo les están entregando una vivienda a las víctimas de conflicto armado. No solamente si fuera gratis, listo, pero son las personas que de una u otra forma dejan de comer por ir a sacar un crédito, y eso les toca hasta con mentiras para poder sacar un crédito, le den un crédito en un banco. Esos son, y hoy en día muchos de ellos se están quedando sin poder pagar una cuota y tienen ese problema. También quiero decirles, y ya para no extenderme tanto, es la problemática que nosotros tenemos también con la Fiscalía, que todas las denuncias que nosotros colocamos nos las archivan. Hoy he tenido 3 atentados y este último que tuve no fue casualidad, que casi me matan. ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Fiscalía? Cuando nos archivan, nos llega el mensaje de que nos archivaron los casos. Tengo 10 más desplazamientos intraurbanos en la localidad de San Cristóbal. Y es injusto que uno trata de lograr y tratar de sobrevivir a esto, porque es que yo no perdí 1 hectárea ni perdí 12 metros de 5 o 6 metros cuadrados. Yo perdí 10 hectáreas de tierra como campesina y sé manejar el campo, y gracias a Dios me doy el don de que llegué a una universidad. Y ahorita voy a entrar a hacer mi maestría, y gracias al doctor Gustavo Quintero, que estaba por acá. Pero también quiero decirles que nosotras, las mujeres que llegamos a la universidad, porque fuimos las más viejitas, y con mucho orgullo lo digo, me gradué a los 59 años. Hoy todas están sin un empleo. Entonces, si la Unidad para la Víctima, la Nación y todos aquellos que nos acogieron, no, las personas que están saliendo hoy de la universidad no les están dando empleo, entonces, ¿para qué se gastan un erario público en darnos la universidad? La educación superior, ¿para qué? Igualmente está pasando con los jóvenes hoy en día. Entonces, yo de todo corazón aquí les dejo, y muchas gracias a todos ustedes. Hola Lizzy, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bueno para todos y todas. Mi nombre es Lizzy Libby Jiménez. Tengo 3 desplazamientos desde la edad de 23 años y desde más pequeña. Fui acogida por familia Guayú. Soy nacida en Bogotá, en el barrio Las Cruces. A mí me adoptó una familia indígena Guayú, en la cual me siento orgullosa de ser Guayú y pelear por mi tierra que me vio crecer, de la cual nos tienen abandonados a todos en La Guajira. Allá los niños se mueren de hambre. Como hemos estado aquí, el 100% de las víctimas del conflicto armado, que estamos abandonados por el Estado. Señores concejales, me dolió mucho el 9 de abril cuando vinimos y una concejal dijo aquí que le dijéramos a los de allá, o sea, este lado que nos es que humana, aquí no estamos por política, aquí estamos pidiendo nuestros derechos
por víctimas, no por política, porque aquí no estamos peleando por política. Aquí estamos que nos defiendan nuestros derechos. Nosotros no pedimos venir a esta tierra de cemento, a nosotros nos sacaron con una mano adelante y otra atrás, nos mataron nuestros seres queridos. Aquí tengo una líder de Santa Rosa que viene con su sobrino y está custodiada porque le sacaron el muchacho, se lo iban a matar. Él quiere ser policía y no lo dejaron. Tuvo que volarse y está aquí presente con nosotros. Yo soy, y orgullosamente lo digo, vivo en Santa Rosa, en la localidad cuarta de San Cristóbal. Pertenezco a la Fundación Coranticol de la señora Hilda. Hemos luchado, nos han amenazado. Yo hace un año tuve una amenaza de un paraco porque desafortunadamente cuando hay política ofrecen viviendas y de todo, y mi hermano se puso por ayudar a la gente a meterse, vulgarmente lo voy a decir, perdonen la palabra, de sapo ayudar. Vinieron Germán Lleras y ofreció 22 apartamentos que tenían que dar ya 5 millones. Él fue y lo recibió y vino el otro, se robó la plata y mi hermano tuvo que salir de su casa propia y no está en la localidad. Tiene una niña de 2 años y ha tenido 2 preinfartos a raíz de que lo han estado persiguiendo, y la familia del paraco estaba pagando 5 millones para que le quitaran la vivienda. Aquí donde me ven me tocó frentear 3 días. El paraco vive al frente de la casa de mi hermano. Supuestamente dice que ya se retiró y está activo. Para el paraco, para el guerrillero, sí hay vivienda, sí hay buenos proyectos, sí hay buenas viviendas, buena educación, buen sueldo. Pero nosotros las víctimas tenemos que seguir sufriendo los demanes de los paracos y los guerrilleros. Y este flagelo viene, no de ahora. Esto viene de cuando empezaron los partidos políticos liberales y conservadores. Si era conservador y tenía el dedo rojo, le mochaban el dedo, y si era azul también. Le quitaban sus tierras. Lo sacaban con una mano adelante y otra atrás y se adueñaron de las tierras como Luis Sarmiento. ¿Dónde está la ley de este país? Señores concejales, es sabroso venir y sentarse uno ahí sin saber las necesidades de un pueblo colombiano, de indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y de las familias blancas. Pero no. Aquí primero es la política y después las víctimas. Las víctimas para el gobierno nacional, distrital y local no sirven. Ahí tenemos el problema con Resuma. ¿Cómo es posible que Resuma, la Contraloría, siga contratando a Resuma cuando nos están robando los proyectos? Se llevan más de la mitad de la plata de los proyectos de las víctimas de las 20 mesas de la localidad. Tenemos un operador y todavía sigue la Contraloría y la Veeduría y todos los entes fiscales contratando con ellos. ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está lo que dicen que vienen a pelear por un pueblo y se sientan en unas sillas como concejales, diputados, congresistas? ¿Dónde están la dignidad? ¿No más el bolsillo del Dios plata? No, señores concejales, el Dios plata se acaba, el campo se acaba, siguen desplazando gente, y el día que falte la comida, ¿qué vamos a comer? O los que no saben ni agarrar una pala, los que no saben cómo construir, nosotros los indígenas, los guayú,
toda la etnia, los afrodescendientes, el africano, toda la gente que está aquí, sabemos trabajar la construcción. Nos dan un terreno y júralo que construimos buenas viviendas. Aquí a mis 64 años, te sé pegar un bloque, te sé pintar, sé enchapar, porque me ha tocado vivir la vida. Porque si me pongo a esperar, me hubiera muerto de hambre. Nos han hecho atentados y la fiscalía no hace nada. Porque la corrupción es tan grande en este país que se llama Dios Plata. La Dios Plata no es el camino para ayudar a un pueblo colombiano. Me duele porque mi país es rico, tanto en seres humanos que saben trabajar y son inteligentes, y nos tienen abandonados como si fuéramos una basura. Nos miran, los de cuello blanco nos miran a las víctimas por encima. Uy, cuidado, se arrima. No, nosotros somos limpios. Trabajamos y reciclamos. Y sabemos reciclar hasta el agua, que muchos de ustedes no lo saben hacer. Y eso se lo digo. Y vivimos en Santa Rosa. Lo único que le pido al Consejo, que nos ayude con las viviendas de Santa Rosa. Primero me muero yo antes de que se caiga una casa de esas. Que nos cedan las escrituras, pongan luz, agua, todos los servicios, para que aprendan a pagar un servicio aquí en Bogotá. Yo pago, pero muchos no lo pagan, porque no está legalizado, porque lo hizo un testaferro. Pero sí hay abogados que van y amenazan y quitan las viviendas y las ponen a nombre de hijos que son policías y lo amenazan a uno. A mí me dijo uno de la alcaldía local, ¿y por qué no se va? Le dije, ¿por qué me voy a ir? Yo no he matado a nadie ni le he robado a nadie. Y aquí me quedo. Y defiendo a mi familia. Y a mis compañeros que nos ha tocado, aquí cada uno de los compañeros que están ante salir adelante, ser profesionales con las uñas, no porque nos los han regalado. Yo estoy terminando el bachillerato en los Alpes y me siento orgullosa porque a mi edad voy a salir adelante como sea. Muchas gracias y Dios los bendiga. Oprime el botón, Lina. Mi nombre es Lina María Machado, pertenezco a la mesa local de Ciudad Bolívar y a la mesa distrital. La verdad, estamos aquí, las mesas, para pedirles un favor o que ustedes se coloquen en su corazón, la mano en el corazón, para que nos colaboren con la política pública de las víctimas del conflicto armado. Nosotros ya aquí tenemos tiempo de estar, pero igual no hemos sido de verdad como indemnizados oportunamente, no en el dinero, sino en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay muchas víctimas que vivimos en asentamientos en las localidades como Ciudad Bolívar y Usme. La verdad, ahí la mayoría han estado pues por la necesidad, metidos en situaciones de peligro, como es que los han utilizado para muchas cosas delincuenciales, y tenemos muchas víctimas que están en las cárceles en estos momentos. Y no es porque nosotros fuéramos delincuentes, sino que la situación de que vivimos en la ciudad les tocó estar en esta necesidad y ir y cometer un delito. Ahora la mayoría de víctimas estamos en los asentamientos, pero no tenemos un empleo, no tenemos una vivienda digna, no tenemos un estudio, porque dan estudios, becas, pero los jóvenes no tienen la oportunidad para la inscripción en la universidad, y para ahí muchas veces esas becas no llegan a todos y la verdad pues se quedan sin estudio. Van a una empresa a buscar empleo y de verdad no les dan empleo porque no tienen el estudio adecuado.
Además, cuando ya tienen el estudio adecuado, sufren pues muchas cosas que no pueden llegar allá y por ese motivo ellos no han podido salir adelante o no hemos podido salir adelante. La verdad, nosotros las víctimas, de alguna manera, y me disculpa lo que voy a decir, ustedes como cuando fueron candidatos, fueron y buscaron a las víctimas, a las localidades allí y de alguna manera la mayoría de ustedes se le concedieron votos y fueron por las víctimas. Somos 380, 400.000 víctimas que hay actualmente en Bogotá y de ahí han ustedes, la mayoría o todos, han recibido algún voto. Entonces, por ellos que ustedes han recibido este voto, ayúdenos de verdad, en serio, a que nosotros las víctimas tengamos la política pública y que tengamos un buen recurso para que podamos hacer efectivo que nosotros salgamos adelante y podamos subsistir en esta ciudad que, como dijo la compañera, nosotros nunca solicitamos estar aquí, pero ya estamos. Bogotá nos acogió, pero no nos acogió como debía. Los anteriores gobiernos, los anteriores concejales, la política nunca se hizo realidad, pero yo confío primero en Dios y después que ustedes con el corazón nos van a ayudar a que se haga realidad esta política pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra la señora Doralina. Muy buenos días para todos, todas y todas, y en especial a las víctimas del conflicto armado que estamos en este recinto. Mi nombre es Doralina Palacio Raga, pertenezco a la mesa local de Ciudad Bolívar, líder social a nivel distrital. La problemática que nosotros tenemos aquí en el distrito como víctima del conflicto armado es una política que sinceramente da tristeza porque ustedes, señores concejal, no tienen en cuenta a las víctimas del conflicto armado para cuando van a firmar una ley o una resolución, perdón. Yo quisiera hacerle la pregunta a ustedes primero que todo. Me gustaría que alguien me respondiera cuáles son las víctimas de primer grado y cuáles son las víctimas de segundo grado, como lo dice nuestro alcalde Galán. Nosotros, las víctimas del segundo grado, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las primeras? Que yo tenga en cuenta, nosotros como víctimas de conflicto armado, los asesinan un familiar, un padre, un hijo, tenemos el hecho de violencia sexual, diferentes hechos, y a nosotros no veo cuál le resuciten el padre o la madre para ser víctima de primer grado. Porque eso sí es de tristeza para nosotros que no tenemos recursos en este distrito como víctima del conflicto armado y menos una vivienda digna, escuchar la palabra que soy víctima de primer grado. Eso sí da tristeza para nosotros como víctima de segundo grado porque no tenemos recursos. El otro punto que tengo muy importante es hablar de los asentamientos. Los asentamientos, hay asentamientos aquí en el distrito que llevan más de 10 años y yo tengo entendido que hacen la legalización de eso o hacen la resolución es el Consejo de Bogotá. Es muy importante que ustedes como concejal y a la hora de la política llegan todos en chanclas si es posible y le hacen una cara a nosotros como líder social que estamos metidos en el barrial de mil maravillas que uno dice, guau, hagámosle política. Pero es una política que utilizan a la población y lo más triste que utilizan es a las víctimas del conflicto armado, que somos la mayoría que estamos en los asentamientos y población afrodescendiente. Teniendo en cuenta el tema de la canasta afro, nosotros como afrodescendientes que estamos en diferentes partes de este territorio ajeno, pero gracias a Dios porque lo han acogido a nosotros como afrodescendientes, como víctimas del conflicto armado, en la discriminación, porque uno va a ver la canasta afro y la canasta afro le faltan muchos componentes. Lo que le dan a la canasta afro es atún, solo atún. Hay que implementarles otras cosas para que sea una canasta complementada. Nosotros como víctimas del conflicto armado, que trabajamos con las uñas en este distrito, no sé si el Consejo, el gobierno distrital, el gobierno nacional los puede apoyar con
¿Recursos en qué sentido? Proyectos para las organizaciones víctimas del conflicto armado, porque nosotros cada día vivimos más empobrecidos porque nos toca estar trabajando día, noche por nuestra comunidad, cosa que los concejales no saben cómo se sostiene un líder social que no tenemos recursos, no tenemos un salario. Nosotros necesitamos ese apoyo desde el Consejo, ese apoyo para los líderes sociales. El 9 de abril fue un día muy triste para nosotros como víctima del conflicto armado. Por favor, pongamos atención a la víctima que está dirigiéndose al Consejo en este momento. Gracias. Nosotros como víctima del conflicto armado el 9 de abril fue una tristeza y una vergüenza para ustedes, concejales, que ustedes no le prestan atención a las víctimas cuando están hablando. Vinieron ustedes como concejales, dieron un discurso como siempre y se fueron saliendo uno por uno. Quedaron las víctimas yo con yo. ¿Quién los soluciona si los concejales se van? ¿Quién los va a escuchar a nosotros? Cuando hay estos eventos importantes, traen a las víctimas de primer grado a los PANE. No tienen en cuenta a las víctimas territoriales que andamos trabajando día y noche aquí en el distrito y sin recursos. No, uno no ve una víctima de nosotras en un PANE importante porque somos de segundo grado. Qué tristeza con este gobierno y caía peor. También el tema de las conmemoraciones de las víctimas del conflicto armado en las localidades no se vieron reflejadas y no están. A nosotros como yo hago parte de la mesa local de víctimas, soy la coordinadora, a nosotros nos ofrecen, discúlpenme la expresión, miseria. Si quiere, en pocas palabras, hay 15 almuerzos, 35 almuerzos, 35 refrigerios, y con eso miren qué hacen para que conmemoren con una cantidad y una convocatoria que hicimos de 250 personas y que han invitados para el día viernes 26 del mes presente. No tenemos esos recursos ni el apoyo por la alta consejería y menos por la unidad de víctimas. Entonces nosotros sí queremos que aquí tengo a mi queridísima Isabelita, que por favor los tenga en cuenta para esa conmemoración y le estamos solicitando un total de 250 refrigerios y no es posible porque la alta consejería no tiene recursos y los dispuso para 250 personas, un recurso como de 1.500.000 prácticamente. Eso es tristeza y lástima para nosotros como víctimas del conflicto armado. Todo el tiempo los toca estar pidiendo y limosneando. Entonces, ¿cuál es la palabra que utilizan las instituciones? Vinimos a pedir. Les gusta pedir, les gusta estar ahí, no trabajan, pero si no les dan la iniciativa, queremos proyectos, unas unidades productivas para que los que tengan su emprendimiento puedan fortalecerlo, pero le están negando esa disposición a las víctimas que tienen emprendimiento en seguir construyendo con su propio emprendimiento, manteniendo a su familia, a sus hijos, porque la mayoría de las mujeres víctimas somos madres cabeza de familia y los ha tocado de la buena y luchar en esta ciudad, territorio ajeno, por la discriminación. Si soy negra, peor. Víctima del conflicto armado, peor. Otra cosa, nosotros como víctimas debíamos de tener cupos directos en las universidades sin tanto protocolo de participación, porque los mandan a las pruebas con todos juntos. Es imposible porque hay muchas personas que se gradúan en la nocturna y no tienen la misma capacidad con un chico joven que se graduó en el día, entonces vaya y presente la evaluación como de todos, no es justo, porque hay muchas personas que van y hacen el ejercicio pero no pasan, porque no tienen la misma capacidad mental. Somos personas que tenemos problemas de una u otra manera psicosocial, psicológico, porque venimos de muchos procesos, mujeres que vienen de procesos de violación, y no tenemos ese acompañamiento ni ese apoyo del distrito ni el consejo para las mujeres que desean, a las víctimas del conflicto, que desean estudiar. Gracias. Agradeciendo la participación en primer lugar de las víctimas en este
escenario y que consideramos tan importante tener muy en cuenta la situación que están viviendo. También agradeciendo los informes que nos ha dado la Administración Distrital y las intervenciones de los distintos concejales y concejales. Yo quiero empezar por decir lo siguiente. Colombia tiene una historia de guerra y de violencia, larga, muy larga. Simón Bolívar tuvo que morirse para que sus logros por la libertad y la independencia fueran reconocidos. Triste la guerra, porque ninguna guerra deja nada bueno, ninguna guerra deja algo que le sirva a los seres humanos, dolor y soledad. El esfuerzo de la paz es por superar esa historia de guerra. El esfuerzo de la paz es para que ojalá llegue el día en el que no tengamos este consejo que escuchar la situación que viven muchas personas que han sufrido las consecuencias de la guerra. Hay quienes ahora quieren echarle la culpa de todo al actual gobierno. Esta historia no la generó ni el gobierno de Gustavo Petro, ni el pacto histórico, no. Es una historia que tiene muchas razones que existieron en el recorrido de nuestras regiones. Quiero recordarle a ustedes que la guerra proviene de la expropiación de la tierra de miles y miles de campesinos que fueron desplazados para robarles sus tierras. Y sobre eso hay documentación, historia, argumentos. Proviene también de la exclusión política. Años y años de exclusión política, de bipartidismo que no aceptaba ninguna otra corriente, al punto que hubo un partido político entero exterminado. No, la guerra no es de ahora. Los desplazados no son de ahora. Siempre ha habido un país que ha tenido una situación de violencia, de víctimas. Por eso no podemos ahora, por el debate político, la confrontación política, el sectarismo político, decir que este gobierno es el responsable de lo que está pasando. Claro, errores hay, deficiencias hay, y estamos para decirlas, para reconocerlas. Pero yo quiero decirles, la mejor manera de enfrentar lo que nos haga falta por hacer es que este país reconozca que ha habido una historia de exclusión. Ha habido una historia que desde el poder se ha agenciado la exclusión y la eliminación de miles de personas. Por eso yo quisiera decirle hoy al secretario de Gobierno, a la alta consejera, hay que trabajar por lograr la articulación del Gobierno Nacional y el Gobierno de Bogotá. La mayor articulación, porque la mejor manera de lograr el reconocimiento y la centralidad de las víctimas es que realmente creamos que las víctimas deben dar un salto de su condición de víctimas a ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos. Yo no voy a entrar en el detalle, las víctimas lo dijeron hoy, ¿qué es lo que necesitamos? Empleo, vivienda, seguridad, educación. Eso lo tenemos, eso está ya está clarísimo en los diagnósticos. Se necesita realmente acciones. Yo no voy a excusar las fallas o las falencias que haya tenido el gobierno nacional o que tenga. No las voy a excusar. Yo no estoy aquí para hacer aulica de nadie. Yo estoy aquí de verdad como ciudadana para defender los derechos de la gente, para hacer como concejal el debate de control político necesario, para que haya corrección en las cosas. Hace unos días, con el secretario de Gobierno y la alta consejera tuvimos una reunión muy importante con víctimas que justamente vienen trabajando por el tema de la vivienda. Fue apenas una primera reunión, seguramente eso va a ampliarse y va a hablarse con muchos que no estuvieron participando. Se trata de buscar entre gobierno nacional y distrital soluciones concretas y eficientes al problema de la vivienda. Es un tema central. Hay una cosa que yo viví, experimenté, y es que cuando se crea una entidad para el tema de víctimas, las demás entidades creen que todo lo de víctimas le compete a esa entidad.
En el caso de Bogotá, a la alta consejería. En el caso nacional, a la unidad de víctimas. No, el tema de las víctimas solo se resuelve cuando todo el Estado, todas sus instituciones realmente tienen una voluntad política para que las víctimas superen el estado de cosas inconstitucional y sean ciudadanos plenos de derecho. Y por último, la única razón que nos mueve a nosotros para poder superar algún día en este país que haya víctimas es la paz. Nosotros seguiremos insistiendo, a pesar de las dificultades, seguiremos insistiendo en la construcción de la paz. No descansaremos hasta que haya paz en este país.